Saben, después de 40 años en este estrado, pensé que había visto todo tipo de dolor, todo tipo de dificultad que pudiera cruzar las puertas de mi tribunal. Pero ese frío, martes, por la mañana de marzo, una mujer entró cargando un peso tan grande, tan inimaginablemente cruel, que rompió algo dentro de mí. Lo que me contó sobre dónde había estado solo 24 horas antes, lo que le había sucedido en el momento en que debería haber estado de duelo. Todavía se me llenan los ojos de lágrimas al pensar en ello. Y cuando escuché la historia completa, cuando entendí lo que el universo le había hecho a esta pobre alma, tuve que tomar una decisión que iba más allá de la ley. Déjenme contarles exactamente qué pasó ese día, porque esta es una historia sobre la compasión, sobre la humanidad y sobre lo que nos debemos unos a otros cuando la vida nos da sus golpes más crueles. Pero antes de contarles toda esta historia, háganme un favor. Presionen ese botón de suscripción y dejen un comentario diciéndome desde dónde están viendo esto. Porque lo que estoy a punto de compartir con ustedes es algo que necesita ser escuchado. Créanme, no querrán perderse ni una sola palabra de esto. He sido juez de la Corte Municipal en Providence, Rhode Island, desde 1985. Son 40 años de ver a la gente en sus peores días. 40 años de escuchar historias que te romperían el corazón o te harían creer en la bondad de la humanidad una vez más. Cada mañana me despierto a las 5:30, preparo mi café fuerte y negro, sin azúcar, tal como me enseñó mi padre cuando era niño. Mi padre vino a este país desde Italia con nada más que $8 en el bolsillo y el sueño de que sus hijos tuvieran las oportunidades que él nunca tuvo. Trabajó en la construcción toda su vida y me enseñó algo que nunca he olvidado. Me dijo: Frank, cuando tienes poder sobre las personas, es cuando se pone a prueba tu carácter. Úsalo sabiamente, úsalo con misericordia. Llego al tribunal todas las mañanas a las 8:15 en punto. Mi secretaria, Cristina, ha estado conmigo durante 23 años y conoce mi rutina mejor que yo. Tiene mis expedientes organizados en mi escritorio. Ella sabe que necesito esos primeros minutos con mi café para centrarme antes de ponerme la toga, y puede leer mi estado de ánimo solo por la forma en que cruzo la puerta. Ese martes por la mañana, 14 de marzo, recuerdo entrar y sentir el frío calándome los huesos. Era una de esas mañanas amargas de Nueva Inglaterra, donde el viento viene del agua y te corta la piel. Cristina levantó la vista cuando entré y me dio los buenos días. Tenía esa mirada en su rostro, la que pone cuando sabe que tenemos algunos casos difíciles por delante. Le pregunté qué teníamos en la agenda y me entregó los expedientes. Infracciones de tráfico, en su mayoría, algunas disputas de estacionamiento, nada que pareciera fuera de lo común. Pero me dijo algo que recuerdo claramente. Dijo: Juez, hay un caso esta mañana. La mujer acaba de perder a su marido. Ayer fue el funeral. La miré y sentí que se me oprimía el pecho. Pregunté por qué la habían citado y Cristina me dijo que era una infracción de estacionamiento. Recuerdo haber pensado: esta mujer enterró a su esposo ayer y hoy tiene que venir a la corte por una multa de estacionamiento. Me senté en mi escritorio y revisé los archivos. Vi su nombre, Sarah Mitchell, y leí la citación. Fue emitida el día después del funeral de su esposo, al día siguiente. Sentí que la ira crecía en mí, no hacia ella, sino hacia la crueldad cósmica de todo, hacia el momento, hacia el hecho de que en su hora más oscura tenía que preocuparse por una multa de estacionamiento y una comparecencia ante el tribunal. Hice una nota en su expediente. Quería escuchar su historia directamente. Quería mirarla a los ojos y hacerle saber que la ley tiene espacio para la compasión, que la justicia no se trata solo de reglas, se trata de entender a los seres humanos que están parados frente a ti. A las 9:00 entré en mi sala del tribunal. No es una sala grande, no como se ve en la televisión con techos altos y columnas de mármol. Es modesta, funcional, con filas de bancos de madera, donde la gente espera a que llamen sus casos. La bandera estadounidense está a mi derecha
y la bandera del estado de Rhode Island a mi izquierda. He presidido miles de casos en esta sala. He visto a personas en su peor momento absoluto y en su sorprendente mejor momento. He visto arrogancia y humildad, mentiras y honestidad cruda, y he aprendido que cada persona que cruza esa puerta tiene una historia y que esa historia importa. Miré hacia la galería esa mañana y vi a unas 20 personas esperando. Algunos parecían nerviosos, otros molestos, otros resignados a su destino. Mis ojos recorrieron los rostros hasta que se posaron en una mujer sentada en la tercera fila. Estaba sola, llevaba un vestido negro sencillo y un cardigan que parecía habérselo puesto sin pensarlo mucho. Sus manos estaban dobladas en su regazo, e incluso desde mi estrado podía ver que temblaba ligeramente. Su rostro estaba pálido y había ojeras bajo sus ojos que hablaban de noches de insomnio y lágrimas interminables. Supe de inmediato que era Sarah Mitchell. Empecé a llamar los casos. Manejé una disputa de estacionamiento entre dos vecinos que no se ponían de acuerdo sobre de quién era el auto que estaba sobre la línea. Me ocupé de una multa por exceso de velocidad de un joven que juraba que solo iba 5 millas por encima del límite. Escuché excusas y explicaciones, algunas genuinas, otras menos, y todo el tiempo seguí mirando a Sarah Mitchell, sentada allí tan quieta, tan sola, como si se estuviera manteniendo entera por pura fuerza de voluntad. A las 10:45, Cristina llamó su caso. Sarah Mitchell, anunció, y vi a la mujer levantarse lentamente, como si sus piernas no estuvieran muy seguras de poder sostenerla. Caminó hacia el frente de la sala con pasos pequeños y cuidadosos. Cuando se paró ante mi estrado, me miró y vi en sus ojos una profundidad de dolor que nunca olvidaré. Estos no eran los ojos de alguien preocupado por una multa, eran los ojos de alguien que lo había perdido todo. Miré la citación frente a mí. Dije: Señora Mitchell, veo aquí que ha sido citada por estacionarse en una zona restringida el 13 de marzo. ¿Es eso correcto? Mi voz era suave. Quería que supiera por mi tono que yo no estaba allí para empeorar su día. Ella asintió y dijo: Sí, su señoría, tan bajo que apenas pude escucharla. Le pedí que me contara qué pasó, que explicara las circunstancias, y lo que me dijo a continuación lo llevaré conmigo por el resto de mi vida. Ella tomó aire, y pude verla luchando por mantener la compostura. Dijo: Su señoría, el 12 de marzo fue el funeral de mi esposo. Estuvimos casados por 32 años. Tenía cáncer, se lo llevó en 6 meses. Su voz se quebró en esa última palabra, y vi que las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. No se las secó, simplemente se quedó allí y dejó que cayeran. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. He escuchado miles de historias en esta sala, pero hay algo en el dolor de una viuda que atraviesa cualquier defensa que construyas como juez. Ella continuó, y pude escuchar el esfuerzo que le costaba hablar. El funeral fue en la iglesia de Santa María. Mi hijo condujo desde Boston. Mi hija vino de Connecticut con sus 2 hijos. Enterramos a Michael en el cementerio Swan Point, el lugar donde solíamos caminar los domingos por la tarde, cuando las cosas estaban bien, cuando él estaba sano. Se detuvo y cerró los ojos, y le di tiempo. No la apresuré. En mi tribunal, la gente tiene el tiempo que necesita para contar su verdad. Después del entierro, continuó ella, todos regresaron a nuestra casa. Mi casa, ya no puedo llamarla nuestra casa, ¿verdad? Me miró con tal confusión perdida que sentí que se me rompía un poco el corazón. La gente trajo comida, me contaron historias sobre Michael. Tenían buenas intenciones, pero todo lo que yo quería era que todos se fueran para poder estar a solas con mi dolor. Para la noche, todos se habían ido. Mis hijos querían quedarse, pero los envié a casa. Les dije que necesitaba estar sola. Me incliné hacia adelante, escuchando cada palabra. Le dije: Señora Mitchell, lamento mucho su pérdida. Por favor, tómese su tiempo. Ella asintió y se secó los ojos con un pañuelo que sacó de su bolso. Esa noche, dijo, no podía dormir, no podía estar en nuestro dormitorio. Todo allí me recordaba a él, sus anteojos de lectura en la mesita de noche, su bata colgada detrás de la puerta. No podía respirar ahí dentro, así que a las 2 de la mañana me subí a mi auto y simplemente conduje.
Entendí eso inmediatamente. He estado casado con mi esposa, Joyce, durante 48 años. No puedo imaginar perderla. No puedo imaginar ese tipo de vacío. Asentí para que continuara. Conduje a los lugares a los que solíamos ir juntos, dijo. Pasé por el restaurante donde me propuso matrimonio hace 40 años. Pasé por el hospital donde nacieron nuestros 2 hijos. Pasé por el parque donde solíamos llevarlos cuando eran pequeños. Y luego conduje hasta el cementerio. Hizo una pausa y tomó un respiro tembloroso. Me estacioné fuera de las puertas. Estaban cerradas, por supuesto. Eran las 3:00 de la mañana, pero podía ver dónde lo habíamos enterrado solo unas horas antes. Podía ver la tierra fresca y me senté en mi auto y hablé con él. Le dije que no sabía cómo hacer esto sin él. Le dije que tenía miedo. Le dije que lamentaba cada discusión que tuvimos, por cada vez que fui impaciente o poco amable. Le dije que lo amaba. La sala estaba en absoluto silencio. Podía escuchar el reloj en la pared haciendo tic-tac. Podía escuchar a alguien en la última fila sorberse la nariz en silencio. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, dijo la señora Mitchell. Quizás 1 hora, quizás 2. Perdí la noción del tiempo. Cuando finalmente levanté la vista, el sol comenzaba a salir, y fue entonces cuando vi al oficial de control de estacionamiento escribiéndome una multa. Estaba estacionada en lo que supongo es una zona restringida, justo afuera de las puertas del cementerio. Salí de mi auto e intenté explicarle. Le dije que acababa de enterrar a mi esposo. Le dije que no estaba pensando con claridad, pero él dijo que tenía que escribir la multa. Dijo que lo sentía, pero que las reglas son las reglas. Sentí que algo caliente me subía por el pecho. Ira, pura y simple, no contra la señora Mitchell, sino contra un sistema que podía ser tan cruel, tan inflexible ante el sufrimiento humano. Miré la citación nuevamente. La firma del oficial de control de estacionamiento estaba allí. La hora indicaba las 5:37 de la mañana del 13 de marzo, menos de 12 horas después de que ella hubiera enterrado a su esposo. Volví a mirar a la señora Mitchell y le dije, «Señora, permítame asegurarme de entender esto correctamente. Enterró a su esposo el 12 de marzo. Esa noche, abrumada por el dolor, condujo al cementerio en la madrugada para estar cerca de él, y mientras estaba sentada en su auto llorando, tratando de encontrar una manera de seguir adelante, le dieron una multa de estacionamiento. Ella asintió. «Sí, su señoría», susurró. «Y la multa es de $75, que sé que no es mucho dinero, pero ahora mismo con los gastos del funeral y las facturas médicas que todavía estamos pagando, se siente como una montaña». Me recosté en mi silla y tuve que tomarme un momento. He presidido miles de casos. He visto a personas tratar de manipular el sistema, mentir para librarse de multas, inventar excusas elaboradas de por qué las reglas no deberían aplicarse a ellos. Pero también he visto dificultades genuinas. He visto a personas luchando contra circunstancias que nos romperían a la mayoría de nosotros. Y he aprendido que mi trabajo no es solo hacer cumplir la ley mecánicamente. Mi trabajo es administrar justicia con sabiduría y misericordia. Ahora, permítanme hacer una pausa aquí por un segundo. Necesito preguntarles algo. ¿Alguna vez han experimentado una pérdida tan profunda que no podían pensar con claridad? ¿Alguna vez han estado en ese lugar donde el dolor se apodera de todo y solo necesitan estar cerca de la persona que perdieron? Déjenme un comentario porque realmente los leo. Y si están sintiendo esta historia, si los está tocando de la manera en que me tocó a mí, denle al botón de me gusta. Miré a la señora Mitchell parada allí, tan pequeña y frágil, ante mi estrado. Pensé en el funeral de mi propio padre hace 20 años. Recordé estar de pie ante su tumba después de que todos se habían ido, sin querer alejarme porque alejarme significaba aceptar que realmente se había ido. Recordé a mi esposa encontrándome allí horas después, simplemente parado en el frío, incapaz de moverme. Entendí exactamente por lo que esta mujer había estado pasando.
Tomé mi decisión en ese momento. Levanté mi mazo, pero aún no lo golpeé. Dije, señora Mitchell, quiero que me escuche con mucha atención. Usted no hizo nada malo, nada. Era una viuda afligida, buscando consuelo, de la única manera que sabía. Estaba tratando de sentirse cerca de su esposo una vez más. Eso no es un crimen, eso no es algo que merezca castigo, eso es humano. Así es como se ve el amor cuando no tiene a dónde más ir. Vi que sus ojos se agrandaban ligeramente. Vi esperanza parpadear allí por primera vez desde que había entrado en mi sala. Continué. Esta citación queda desestimada. No debe nada, ni 75 centavos, ni un solo centavo. Ya ha pagado suficiente, ha sufrido suficiente. Este tribunal no aumentará su carga. Bajé el mazo con un golpe seco que resonó en la silenciosa sala del tribunal. La señora Mitchell se quedó allí y por un momento no estuve seguro de que me hubiera entendido. Entonces vi que sus hombros comenzaban a temblar. Las lágrimas que habían estado cayendo silenciosamente se convirtieron en sollozos, sollozos profundos y desgarradores que provenían del centro mismo de su dolor. Pero pude ver que ahora eran diferentes. No eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de sentirse vista y comprendida en un momento en el que probablemente se sentía completamente sola en el mundo. Cristina inmediatamente dio un paso adelante con una caja de pañuelos. La señora Mitchell tomó varios y se los presionó contra la cara. Esperé. He aprendido a lo largo de los años que a veces las personas necesitan un momento para dejarlo salir todo, especialmente en un lugar donde pensaban que encontrarían más juicio y castigo. Cuando finalmente me miró, dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, gracias, su señoría, gracias por entender, gracias por verme como una persona y no solo como un número de caso. Asentí y le dije, señora Mitchell, usted no es un número de caso. Es una mujer que amó a su esposo durante 32 años y lo perdió demasiado pronto. Es una madre y una abuela, haciendo todo lo posible para mantenerse entera cuando todo se está desmoronando. Eso es quien usted es. Y quiero que sepa algo más. Hice una pausa para asegurarme de que me escuchara. Su esposo estaría muy orgulloso de que haya venido aquí hoy enfrentando esto, cuando estoy seguro de que todo lo que quería hacer era quedarse en la cama y esconderse del mundo. Eso requiere coraje. Usted honra su memoria con ese coraje. Ella sonrió a través de sus lágrimas, una pequeña sonrisa rota que de alguna manera contenía un destello de luz. Él siempre decía que yo era más fuerte de lo que creía, susurró. Le devolví la sonrisa. Tenía razón, dije. Ahora vaya a casa, cuídese, apóyese en sus hijos y sus nietos y tómese todo el tiempo que necesite para llorar y sanar. Este caso judicial ha terminado. Me agradeció de nuevo 3 o 4 veces y luego se dio la vuelta y caminó de regreso por el pasillo. La vi irse y vi a varias personas en la galería extender la mano para tocar su hombro o su mano mientras pasaba. Pequeños gestos de consuelo de extraños que habían presenciado algo real y humano en una sala de tribunal. Después de que se fue, me quedé sentado allí por un momento antes de llamar al siguiente caso. Pensé en el oficial de control de estacionamiento que había escrito esa multa. Entendí que estaba haciendo su trabajo. Entendí que las reglas existen por una razón, pero también entendí que las reglas sin compasión se convierten en tiranía. Las leyes sin misericordia se convierten en opresión. Mi padre me enseñó eso. Dijo que la letra de la ley es importante, pero el espíritu de la ley es lo que importa. El espíritu se trata de equidad, de decencia, de reconocer que todos somos humanos y que todos tropezamos y caemos a veces. Llamé al siguiente caso y luego al siguiente, avanzando a través de la agenda de la mañana, pero mi mente seguía volviendo a Sarah Mitchell, seguía viendo su rostro, el dolor en sus ojos, la forma en que todo su cuerpo parecía llevar el peso de su duelo, y seguía pensando en esa multa de estacionamiento escrita a las 5:37 de la mañana afuera de la puerta de un cementerio. ¿En qué tipo de sociedad vivimos donde eso sucede? ¿Qué tipo de sistema estamos manejando?
cenando. Al mediodía, hicimos una pausa para el almuerzo. Regresé a mi despacho y me senté en mi escritorio con el sándwich que Joyce me había preparado esa mañana, pero no podía comer. Seguía pensando en el caso. Cristina llamó a mi puerta y entró. Me miró y dijo: «Esa fue la decisión correcta, juez». Asentí. «Lo sé», dije. «Pero me enoja, Cristina. Me enoja que haya tenido que venir aquí en absoluto. Me enoja que nadie en el camino, desde el oficial que escribió la multa hasta el empleado que la procesó, nadie se detuviera y dijera: espera un minuto, esto no está bien». Cristina se sentó frente a mí. Ha estado conmigo el tiempo suficiente para saber cuándo necesito hablar sobre algo. «No puedes arreglar todo el sistema», dijo suavemente, «pero puedes asegurarte de que en tu sala la compasión gane. Hiciste eso hoy. Esa mujer nunca olvidará lo que hiciste por ella». Sabía que Cristina tenía razón, pero también sabía que quería hacer más. Esa tarde hice una llamada telefónica al departamento de control de estacionamiento. Hablé con el supervisor y le expliqué lo que había sucedido. No estaba enojado, no grité, pero dejé muy claro que situaciones como esta reflejan mal en todos nosotros. Dije: tenemos la discreción de ser seres humanos primero y oficiales de cumplimiento segundo. Por favor, recuérdele eso a su gente. El supervisor escuchó y prometió revisar su capacitación y políticas. No sé si algo cambió después de esa llamada, pero al menos lo intenté. Voy a ser honesto con ustedes. Casos como el de Sarah Mitchell son exactamente la razón por la que todavía me pongo esta toga todas las mañanas después de 40 años. Porque puedo marcar una diferencia en la vida de alguien. Puedo tomar una situación terrible y hacerla un poco mejor. Puedo recordarles a las personas que el sistema no es todo burocracia fría, que todavía hay seres humanos tomando decisiones y que esos seres humanos tienen corazón. Si creen que eso importa, si piensan que la compasión debería ser parte de la justicia, denle al botón de me gusta y asegúrense de estar suscritos porque tengo más historias como esta. Historias que restaurarán su fe en lo que la ley puede ser cuando se administra con sabiduría y misericordia. Esa noche, cuando llegué a casa, Joyce me preguntó cómo estuvo mi día. Estábamos sentados a la mesa de la cocina cenando, solo nosotros dos, como lo hemos hecho durante casi 50 años. Le conté sobre Sarah Mitchell. Le conté sobre la multa de estacionamiento y el funeral en el cementerio. A Joyce se le llenaron los ojos de lágrimas. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Ella dijo: «Frank, esa mujer te necesitaba hoy. Necesitaba que alguien le dijera que no había hecho nada malo, que su dolor era válido, que no iba a ser castigada por amar a su esposo». Joyce siempre sabe exactamente cómo nombrar lo que estoy sintiendo. Pensé mucho en la señora Mitchell en los días posteriores a eso. Me preguntaba cómo le estaba yendo. Me preguntaba si estaba encontrando su camino a través de la niebla del dolor. He aprendido a lo largo de los años que el duelo no sigue un cronograma. No le importan tu horario ni tus obligaciones. Viene en olas, a veces suaves, a veces aplastantes, y todo lo que puedes hacer es superarlas y confiar en que eventualmente las olas se harán más pequeñas y más distantes. Aproximadamente 3 semanas después, estaba en mi despacho revisando algunos documentos cuando Cristina entró con un sobre. Ella dijo: «Juez, esto llegó para usted». Miré el remitente y vi que era de Sarah Mitchell. Lo abrí con cuidado y saqué una carta escrita a mano en papel simple. La letra era temblorosa, pero legible. Quiero leerles parte de lo que escribió, porque significó más para mí que casi cualquier cosa que haya recibido en mi carrera. Ella escribió: «Estimado juez Caprio, espero que no le moleste que le escriba. Quería que supiera lo que su amabilidad significó para mí. La mañana que fui a su tribunal, honestamente no sabía si podría seguir adelante. Me estaba ahogando en el dolor y abrumada por todas las cosas que de repente tenía que manejar sola.
Cuando ese oficial me dio la multa de estacionamiento, mientras estaba sentada en la tumba de mi esposo, sentí que el universo me estaba diciendo que no le importaba mi dolor, que todavía tenía que seguir todas las reglas, a pesar de que mi mundo se había acabado. Fui a la corte ese día esperando más de lo mismo, más burocracia fría, más ser tratada como un número, pero usted me vio, realmente me vio, usted entendió, y cuando desestimó esa multa, no se trataba realmente de los $75. Se trataba de alguien en una posición de autoridad diciéndome que no estaba loca, que no estaba equivocada, que mi dolor importaba. Usted me dio permiso para ser humana en mi hora más oscura. Nunca olvidaré eso. Tuve que dejar de leer por un momento. Me quité los anteojos y me sequé los ojos. No me avergüenza decirles que lloré leyendo esa carta. Después de 40 años en el estrado, pensarían que tendría la piel más gruesa, pero no es así. No quiero tener nunca la piel más gruesa si eso significa que dejo de sentir el peso y el regalo de este trabajo. Su carta continuaba. Quería que supiera que estoy mejor. Algunos días todavía son muy difíciles, pero estoy encontrando mi camino. Mi hija me convenció de unirme a un grupo de apoyo para el duelo en el centro comunitario, y eso está ayudando. Estoy aprendiendo que el duelo es amor que no tiene a dónde ir, y que eso está bien. Significa que amo profundamente, y eso no es algo de lo que avergonzarse. Usted me ayudó a entender eso. Gracias por su compasión. Gracias por recordarme que todavía hay buena gente en el mundo a la que le importa. Estaré eternamente agradecida. Atentamente, Sarah Mitchell. Doblé la carta con cuidado y la volví a poner en el sobre. Luego la coloqué en el cajón de mi escritorio, donde guardo las cosas que más importan. Cartas de personas cuyas vidas he tocado, fotos de mi familia, una tarjeta de oración del funeral de mi padre, las cosas que me recuerdan por qué hago este trabajo y quién quiero ser como juez y como hombre. Esa noche en la cena le conté a Joyce sobre la carta. Ella escuchó con esa atención paciente y amorosa que me ha brindado durante casi 5 décadas. Cuando terminé, dijo algo profundo. Dijo, Frank, le mostraste misericordia, pero más que eso, le mostraste dignidad. La trataste como si su dolor importara. Eso es lo que recordará. No que desestimaste una multa de estacionamiento, sino que reconociste su sufrimiento y respondiste con amor. Joyce siempre ha sido más sabia que yo. Empecé a pensar más ampliamente sobre el papel de la compasión y la justicia. He estado haciendo esto durante 40 años y he visto que el sistema funciona maravillosamente y lo he visto fallar miserablemente. Las veces que falla son generalmente cuando olvidamos que las leyes están destinadas a servir a las personas, no al revés. Las veces que tiene éxito son cuando los jueces, abogados, oficiales de policía y todos los demás en el sistema recuerdan que estamos tratando con seres humanos que son complicados, defectuosos, que luchan y son dignos de dignidad. Pensé en algunos de los otros casos que he manejado, donde la compasión hizo toda la diferencia. Pensé en la madre soltera, que no podía pagar sus multas de estacionamiento porque trabajaba en 2 empleos para poner comida en la mesa para sus hijos. Desestimé sus multas y la conecté con servicios sociales que pudieran ayudar. Pensé en el anciano con demencia que se perdía y conducía en sentido contrario en calles de un solo sentido. En lugar de quitarle su licencia de inmediato y dejarlo aislado, trabajé con su familia para organizar transporte y apoyo comunitario. Pensé en el joven con una adicción que seguía compareciendo ante mí por cargos de posesión. En lugar de simplemente enviarlo a la cárcel repetidamente, lo metí en un programa de tribunal de drogas donde pudiera recibir tratamiento. La última vez que supe de él, llevaba sobrio 3 años y tenía un trabajo y un apartamento. Estos casos me recuerdan que la justicia no es de talla única.
No puede serlo. Cada persona que se para ante mí trae consigo toda la historia de su vida. Traen sus traumas y sus triunfos, sus fortalezas y sus debilidades, sus días buenos y sus peores días. Mi trabajo es ver todo eso, entenderlo lo mejor que pueda y tomar una decisión que sirva tanto a la ley como a la persona que tengo delante. Antes de ir más lejos, déjenme preguntarles esto. ¿Creen que el sistema legal tiene suficiente compasión? ¿Creen que los jueces deberían tener la flexibilidad para considerar las circunstancias individuales o la ley debería aplicarse de la misma manera cada vez, independientemente del contexto? Tengo genuina curiosidad por saber qué piensan. Déjenme un comentario con sus pensamientos y si están sacando algo de esta historia, si los está haciendo pensar en la justicia de manera diferente, presionen ese botón de suscripción y el de me gusta. Compartan esto con alguien que necesite escucharlo. La cosa es que mostrar compasión no significa ignorar la ley, no significa dejar que la gente se salga con la suya por un comportamiento genuinamente dañino. Significa entender el contexto, significa reconocer que no todas las violaciones son iguales, que las circunstancias importan, que la intención importa, que la historia humana detrás de la acción importa. Cuando alguien se estaciona ilegalmente porque corre a una tienda a comprar cerveza, eso es diferente de alguien que se estaciona ilegalmente porque está sentado afuera de un cementerio llorando a su cónyuge. La ley podría decir que ambas son violaciones, pero la justicia requiere que veamos la diferencia. He tenido críticos a lo largo de los años que dicen que soy demasiado blando, que dejo que la gente me manipule con historias tristes, que no estoy defendiendo la ley correctamente. Escucho esas críticas y entiendo de dónde vienen. Pero esto es lo que sé después de 4 décadas haciendo este trabajo. La misericordia y la rendición de cuentas no son opuestos. Puedes hacer que las personas rindan cuentas mientras las tratas con compasión. Puedes defender la ley mientras reconoces circunstancias atenuantes y puedes ser firme cuando se necesita firmeza sin ser cruel. También he manejado casos donde la compasión significaba ser duro. Recuerdo a un hombre que vino ante mí por su 7º DUI, conducir bajo la influencia. 7 veces se había puesto al volante borracho y puesto en peligro a personas inocentes. Se quedó allí pidiendo una oportunidad más, diciéndome que tenía un problema, pidiendo misericordia. Lo miré a los ojos y le dije: te estoy dando misericordia ahora mismo al quitarte tu licencia permanentemente y enviarte a la cárcel. Misericordia por todas las personas que podrías matar la próxima vez que bebas y conduzcas. Misericordia por tu familia que te ama y no quiere enterrarte. Y misericordia para ti porque necesitas que te detengan antes de que te destruyas por completo. Eso también es compasión. A veces el amor significa decir no. A veces la misericordia significa protección, incluso cuando se siente dura. Pero el caso de Sarah Mitchell era diferente. No había ningún problema de seguridad pública. No había un patrón de desprecio por la ley. Solo había una viuda afligida, tratando de sentirse cerca de su esposo una vez más, y un sistema que la castigaba por ello sin pensar. Ahí es donde entra la discreción. Ahí es donde un juez se gana su toga pensando más allá de la situación que tiene delante. Varios meses después de que desestimé el caso de la señora Mitchell, me invitaron a hablar en una conferencia para jueces de tribunales municipales de todo el estado. Los organizadores me pidieron que hablara sobre la discreción judicial y la compasión. Acepté de inmediato porque este es un tema que me apasiona. Preparé mis comentarios cuidadosamente y decidí contar la historia de Sarah Mitchell. Con su permiso, por supuesto. Me había comunicado con ella y le había preguntado si se sentiría cómoda con que compartiera lo que pasó, y ella dijo que se sentiría honrada si eso pudiera ayudar a otros jueces a pensar de manera diferente sobre su papel.
Parado ante una sala llena de mis colegas, les conté sobre esa mañana de marzo. Les conté sobre la multa de estacionamiento escrita al amanecer afuera de un cementerio. Les conté sobre la señora Mitchell parada en mi sala, apenas manteniéndose entera, y les conté sobre mi decisión de desestimar el caso. La sala estaba en silencio cuando terminé. Entonces un juez de Newport levantó la mano y preguntó: ¿pero qué pasa con la ley? ¿Qué pasa con el trato igualitario ante la ley? Si desestima su multa, ¿no tiene que desestimar la multa de todos? Fue una pregunta justa y la aprecié. Dije que no, porque las circunstancias importan, el contexto importa. El trato igualitario no significa trato idéntico, significa que cada persona recibe la consideración y la justicia que requiere su situación individual. El caso de la señora Mitchell fue extraordinario. No estaba tratando de engañar al sistema o evitar la responsabilidad. Estaba de duelo. La ley debe tener espacio para la tragedia humana o deja de ser justicia y se convierte en mero castigo. Otro juez, un hombre mayor que conocía desde hacía años, se puso de pie y dijo: Frank, creo que lo que hiciste fue exactamente lo correcto. Nos hemos quedado tan atrapados en la eficiencia, en limpiar nuestras agendas, en procesar casos rápidamente, que hemos olvidado ver a las personas que tenemos delante. Gracias por recordarnos por qué tomamos este trabajo en primer lugar. Varios otros jueces asintieron con la cabeza. Me sentí agradecido de estar entre colegas que entendían que nuestro trabajo es tanto sobre sabiduría como sobre leyes. Después de la conferencia, varios jueces se me acercaron en privado para compartir sus propias historias de casos en los que la compasión había marcado la diferencia. Un juez de Warwick me contó sobre un veterano con trastorno de estrés postraumático que seguía recibiendo citaciones por registro vencido. En lugar de acumular multas, conectó al veterano con servicios que lo ayudaron a obtener el apoyo y la organización que necesitaba. Una jueza de Pawtucket me contó sobre una adolescente atrapada robando en una tienda que en realidad estaba robando comida porque su familia tenía hambre. En lugar de procesarla, hizo arreglos para que la familia recibiera asistencia alimentaria de emergencia y servicios de colocación laboral. Estas historias me recordaron que no estoy solo en creer que la justicia requiere un toque humano. ¿Saben qué me mantiene haciendo este trabajo después de 40 años? Momentos como estos. Saber que soy parte de un sistema que, en su mejor momento, no solo castiga, sino que también cura. Un sistema que reconoce la dignidad humana. Un sistema que puede mirar a una viuda afligida y decir: te vemos, entendemos, y no vamos a hacerte la vida más difícil. Si esta historia está restaurando su fe en la justicia, muéstrenmelo presionando ese botón de suscripción y el de me gusta. Cuéntenme en los comentarios si alguna vez han experimentado compasión de alguien en autoridad cuando más lo necesitaban. Pienso a menudo en lo que diría mi padre si pudiera verme ahora. Murió hace 20 años, pero su voz todavía está en mi cabeza guiándome. Era un hombre sencillo, un trabajador de la construcción que nunca fue a la universidad, pero tenía una sabiduría que provenía de una vida dura, vivida con integridad. Solía decirme: Frank, cuando tengas el poder de hacer que el día de alguien sea mejor o peor, siempre elige mejor. Siempre. No te cuesta nada y significa todo para ellos. He tratado de vivir según ese principio en cada caso que he manejado. He desestimado multas para personas que genuinamente no podían pagarlas. He arreglado planes de pago para personas que luchan financieramente. He conectado a personas con servicios sociales, programas de empleo, tratamiento de adicciones, recursos de salud mental. He tratado de ver más allá de la citación o el cargo al ser humano que necesita ayuda, no solo castigo. Pero también he sido firme cuando ha sido necesario. He aplicado todo el peso de la ley a conductores ebrios que no mostraron remordimiento. He sido duro con las personas que mostraron un patrón de desprecio por la seguridad de los demás. He hecho que las personas rindan cuentas por sus decisiones, porque la compasión no significa que no haya consecuencias. Significa que las consecuencias son proporcionadas, justas y entregadas con respeto por la dignidad humana.
El caso de Sarah Mitchell me enseñó algo que ya debería haber sabido, pero que necesitaba que me recordaran. El dolor no es un crimen, el sufrimiento no es una ofensa. Ser humano, en un momento de dolor abrumador, no es algo que merezca castigo. Nuestro sistema legal a veces olvida eso. Se queda tan atrapado en reglas y procedimientos que pierde de vista a las personas a las que se supone que esas reglas deben servir. Quiero contarles sobre algo más que sucedió unos 6 meses después de que desestimé la multa de la señora Mitchell. Estaba en el supermercado un sábado por la mañana haciendo las compras que Joyce me había pedido. Estaba en la sección de frutas y verduras tratando de averiguar qué aguacates estaban maduros cuando escuché a alguien decir: «Juez Caprio». Me di la vuelta y vi a Sarah Mitchell parada allí con su carrito de compras. Se veía diferente a como estaba en mi sala. Todavía tenía tristeza en sus ojos, ese tipo de tristeza que nunca desaparece por completo después de perder a alguien que amas, pero también se veía más ligera de alguna manera, como si hubiera encontrado una manera de llevar el peso. Sonreí y dije: «Hola». Ella se acercó y me tomó la mano. «Quería agradecerle de nuevo», dijo, «no solo por desestimar la multa, sino por tratarme como si yo importara. He pensado en ese día tantas veces, en su amabilidad. Me ayudó más de lo que sabe». Le dije que solo estaba haciendo mi trabajo de la manera en que debería hacerse. Ella negó con la cabeza. «No», dijo, «usted lo hizo de la manera en que debería hacerse. La mayoría de la gente simplemente hace su trabajo. Hay una diferencia». Hablamos unos minutos allí en la sección de verduras. Me contó que su hija acababa de tener otro bebé, su tercer nieto. Me contó que había vuelto a trabajar a tiempo parcial como bibliotecaria. Me contó que había comenzado a ser voluntaria en un grupo de apoyo para el duelo, ayudando a otras personas que estaban recorriendo el camino que ella había recorrido. Pensé que si podía ayudar a alguien más de la manera en que usted me ayudó a mí, dijo, que tal vez podría salir algo bueno de todo este dolor. Sentí que se me humedecían los ojos, allí mismo, junto a los aguacates. Esta mujer, que había estado en mi sala 6 meses antes, apenas capaz de hablar a través de sus lágrimas, ahora estaba usando su dolor para ayudar a otros. Esa es la resiliencia del espíritu humano. Eso es de lo que somos capaces cuando somos tratados con dignidad y compasión en lugar de frialdad y burocracia. Antes de separarnos, dijo algo que nunca olvidaré. Dijo: «Juez, usted me devolvió mi fe ese día. Fe en que el mundo no es todo cruel. Fe en que todavía hay personas a las que les importa. Fe en que podría superar esto. Gracias por ese regalo». La abracé allí mismo en la tienda, algo que rara vez hago, pero se sintió como lo correcto en ese momento. Cuando nos separamos, ambos estábamos llorando un poco, y no me importaba quién nos viera. Conduciendo a casa ese día, pensé en el efecto dominó de nuestras acciones. Me había tomado 2 minutos en mi sala para mostrar compasión a una viuda afligida. No me costó nada, no le costó nada a la ciudad, pero significó todo para ella. Y ahora ella estaba tomando esa compasión y multiplicándola, compartiéndola con otros en grupos de apoyo para el duelo, pasándola hacia adelante. Un pequeño acto de misericordia había creado olas que tocarían a personas que nunca conoceré. Ese es el poder que tenemos cuando elegimos la amabilidad. También pensé en todas las veces que el sistema no funciona de esta manera. Todas las personas que caen por las grietas porque nadie se toma el tiempo de verlas. Todos los casos que se procesan mecánicamente sin que nadie pregunte: «Espera, ¿cuál es la historia aquí? ¿Cuáles son las circunstancias?». Me preguntaba cuántas Sarah Mitchell hay por ahí que no tuvieron la suerte de comparecer ante un juez dispuesto a ejercer la compasión. Ese pensamiento me puso triste y enojado. Podemos hacerlo mejor. Debemos hacerlo mejor. Miren, necesito pedirles un favor. Si esta historia resuena con ustedes, si están viendo la importancia de la compasión en nuestro sistema legal, necesito que compartan esto. Envíenlo a alguien que trabaje en las fuerzas del orden o en los tribunales. Envíenlo a alguien que esté pasando por un duelo. Envíenlo a alguien que necesite que le recuerden que todavía hay buena gente tratando de hacer lo correcto.
Presionen ese botón de suscripción para no perderse las otras historias que voy a compartir y déjenme un comentario diciéndome qué piensan. ¿Creen que hice lo correcto? ¿Hubieran hecho lo mismo? A medida que mi carrera ha avanzado, me he convencido cada vez más de que los mejores resultados legales ocurren cuando combinamos la cabeza y el corazón. La cabeza entiende la ley, conoce los estatutos, reconoce la necesidad de orden y consecuencias. El corazón entiende el sufrimiento, reconoce la humanidad, ve a la persona debajo del número de caso. Ambos son necesarios. Un juez que opera solo desde la cabeza se vuelve mecánico y cruel. Un juez que opera solo desde el corazón se vuelve arbitrario y pierde credibilidad. Pero cuando combinas ambos, cuando aplicas la ley con sabiduría y compasión, es cuando realmente ocurre la justicia. He entrenado a jueces más jóvenes a lo largo de los años y esto es lo que trato de enseñarles. Les digo, lean cada expediente con cuidado, miren más allá del cargo a las circunstancias, hagan preguntas, escuchen las respuestas, miren a la gente a los ojos, véanlos. Y luego tomen su decisión basada tanto en la ley como en su comprensión de lo que es justo en esta situación particular con esta persona particular. Algunos de ellos lo entienden de inmediato. Entienden que la justicia es un arte tanto como una ciencia. Otros luchan con ello. Están tan preocupados por ser percibidos como blandos o ser revertidos en la apelación que aplican la ley rígidamente sin consideración por el contexto. Entiendo ese miedo. Al principio de mi carrera yo también lo tenía, pero aprendí que los casos de los que estoy más orgulloso, los que me dejan dormir bien por la noche, son aquellos en los que tuve el coraje de usar mi discreción al servicio de la verdadera justicia, incluso si eso significaba ir más allá de la estricta letra de la ley. El caso de Sarah Mitchell es uno de esos casos. Podría haber mirado esa citación, aplicado la multa y seguido adelante. Habría tomado 30 segundos. Nadie me habría criticado, pero habría aumentado el sufrimiento de una mujer que ya se estaba ahogando en dolor. ¿Y para qué? Para probar que las reglas son las reglas. Para demostrar que la ley es inflexible. No, eso no es justicia. Eso es crueldad burocrática, disfrazada de aplicación de la ley. Quiero que piensen en algo. ¿Cuántas veces en su vida han necesitado misericordia? ¿Cuántas veces han cometido un error, han estado en una mala situación o simplemente han tenido un día terrible y necesitaban que alguien les diera un respiro? La mayoría de nosotros, si somos honestos, podemos pensar en múltiples ocasiones. Sé que yo puedo. Pienso en el maestro que me dio tiempo extra en un examen cuando mi madre estaba enferma. Pienso en el oficial de policía que me dio una advertencia en lugar de una multa por exceso de velocidad cuando corría al hospital después de que mi padre tuviera un ataque al corazón. Pienso en el gerente del banco que trabajó conmigo cuando me atrasé en mi hipoteca al principio de mi matrimonio y Joyce y yo estábamos luchando. Esos actos de misericordia no socavaron las reglas. Reconocieron que yo era un ser humano pasando por un momento difícil y que las reglas deberían servir a las personas, no aplastarlas. Esas personas podrían haber sido rígidas, podrían haber dicho, las reglas son las reglas, sin excepciones, pero no lo hicieron. Me vieron, ejercieron discreción, eligieron la compasión, y nunca lo olvidé. Su amabilidad moldeó cómo trato de tratar a los demás ahora que estoy en una posición de autoridad. Esto es lo que traté de hacer por Sarah Mitchell. La vi, entendí sus circunstancias, ejercí la discreción que tengo como juez y elegí la compasión no porque sea algún tipo de santo, sino porque era lo correcto, porque la ley lo permite, porque la justicia lo exigía. Me han preguntado muchas veces a lo largo de los años de qué estoy más orgulloso en mi carrera. La gente espera que nombre algún caso de alto perfil o algún precedente legal que establecí, pero honestamente estoy más orgulloso de los pequeños momentos de compasión. La madre soltera cuyas multas desestimé para que pudiera alimentar a sus hijos. El anciano al que ayudé a obtener atención para la demencia en lugar de simplemente castigar sus infracciones de tráfico. El joven adicto al que metí en tratamiento en lugar de solo en la cárcel. Y Sarah Mitchell, la viuda afligida a la que me negué a castigar por amar a su esposo.
Estos no son los casos que aparecen en los titulares, no son los que se enseñarán en las facultades de derecho, pero son los que importan, son los que me recuerdan por qué me convertí en juez en primer lugar, no para ejercer poder, sino para servir a la justicia, no para castigar, sino para arreglar las cosas, no para seguir las reglas ciegamente, sino para aplicarlas con sabiduría y corazón. Déjenme decirles algo más sobre la compasión en la sala del tribunal. No es debilidad. He escuchado esa crítica antes. El juez Caprio es demasiado blando. Deja que la gente se salga con la suya demasiado fácil. Pero eso no es exacto. La compasión no es lo mismo que ser fácil de manipular. He enviado gente a la cárcel cuando se lo merecían. He impuesto multas severas cuando el comportamiento lo justificaba. He sido duro cuando se necesitaba dureza. Pero siempre he tratado de ver la imagen completa primero. Siempre he tratado de entender antes de juzgar. Y sí, cuando veo dificultades genuinas, sufrimiento genuino, dolor humano genuino, me inclino por el lado de la misericordia, porque prefiero enfrentar críticas por ser demasiado compasivo que enfrentar mi propia conciencia por ser innecesariamente cruel. Hay una cita que me encanta del escritor Frederick Buechner. Dijo: "La compasión es la capacidad, a veces fatal, de sentir lo que es vivir dentro de la piel de otra persona. Es el conocimiento de que nunca podrá haber paz y alegría para mí hasta que haya paz y alegría finalmente para ti también". Eso es lo que trato de aportar a cada caso. La capacidad de imaginar cómo es ser la persona parada frente a mí. Sentir, aunque sea brevemente, el peso que están cargando y tomar mis decisiones basándome en esa comprensión. Cuando Sarah Mitchell se paró en mi sala, traté de imaginar lo que estaba sintiendo: el vacío de perder a tu compañero de vida, el agotamiento de planificar un funeral, el dolor de ver su tumba por primera vez, la soledad de estar sentada en un auto al amanecer sin ningún otro lugar a donde ir, la humillación de recibir una multa en ese momento, el pavor de tener que comparecer ante el tribunal el día después de enterrar a tu esposo. Cuando me puse en sus zapatos, aunque fuera por un momento, la decisión se volvió clara. Esta mujer necesitaba compasión, no castigo. Voy a hacer una pausa aquí, una vez más, y preguntarles algo importante. En su vida, cuando tienen la opción entre ser duros y ser amables, entre hacer cumplir una regla y mostrar misericordia, ¿cuál eligen? No estoy hablando de cuando hay peligro o cuando alguien es genuinamente dañino. Estoy hablando de los momentos cotidianos en los que tienen poder sobre la experiencia de otra persona, el momento en que podrían darle gracia a alguien o darle problemas. ¿Qué eligen? Piensen en eso. Y si creen que elegir la amabilidad siempre que sea posible hace que el mundo sea mejor, denle al botón de me gusta. Suscríbanse a este canal para no perderse las otras historias que tengo para compartir, historias sobre lo que sucede cuando elegimos a nuestros mejores ángeles. Saben, ahora tengo 82 años. He estado haciendo este trabajo desde antes de que muchos de ustedes nacieran. Y he aprendido que al final del día, las únicas cosas que realmente importan son cómo tratamos a las personas y si hicimos el mundo un poco mejor o un poco peor con nuestro tiempo aquí. Los casos que recuerdo, los que se quedan conmigo, no son necesariamente los más complejos legalmente. Son aquellos en los que pude ser plenamente humano, donde pude usar mi posición no para dominar, sino para servir, donde pude mirar a alguien a los ojos y decir: te veo, entiendo, y voy a ayudar. Sarah Mitchell me dio esa oportunidad. Ella entró en mi sala cargando una carga insoportable y pude aligerarla, aunque solo fuera un poco. Pude enviarla a casa sabiendo que el sistema no la iba a patear mientras estaba en el suelo. Pude recordarle que todavía hay bondad en el mundo, todavía gente a la que le importa, todavía esperanza incluso en los tiempos más oscuros. Eso es un regalo. Ella me dio tanto como yo le di a ella. También pienso en el mensaje que ese caso envió a todos los demás en la sala ese día. Las 20 personas más o menos sentadas en la galería que presenciaron esa interacción vieron a un juez tratar a alguien con dignidad y respeto. Vieron compasión en acción. Vieron que el sistema legal puede funcionar como debería. Tal vez algunos de ellos se fueron a casa y contaron a sus familias lo que habían visto.
Tal vez algunos de ellos fueron un poco más amables con alguien ese día, porque habían presenciado amabilidad. Tal vez las ondas se extendieron incluso más allá de lo que sé. Eso espero. Por esto creo tan firmemente en el concepto de justicia restaurativa, en la idea de que nuestro sistema debería tratar sobre curar y arreglar las cosas, no solo sobre castigar. No me malinterpreten, algunas personas necesitan ser castigadas. Algunos comportamientos requieren consecuencias graves, pero muchos casos, tal vez la mayoría de los casos, son oportunidades para la restauración, para la educación, para la compasión, para ayudar a las personas a volver al camino correcto en lugar de simplemente derribarlas más. Sarah Mitchell no necesitaba ser castigada, necesitaba ser vista y apoyada. La multa de estacionamiento no le iba a enseñar nada excepto que el sistema es cruel. Desestimarla le enseñó que la compasión todavía existe, que a la gente todavía le importa, que no estaba sola. ¿Qué lección es más valiosa? ¿Cuál hace que nuestra sociedad sea mejor? Desearía que cada juez, cada oficial de policía, cada funcionario del gobierno que interactúa con el público se hiciera esa pregunta. ¿Qué se le está enseñando realmente a esta persona por cómo la trato? ¿Le estoy enseñando que el sistema es justo y compasivo? ¿O le estoy enseñando que el sistema es frío y punitivo? ¿Estoy construyendo confianza o destruyéndola? ¿Soy parte de la solución o parte del problema? Estas son las preguntas que me mantienen despierto por la noche a veces, porque sé que el sistema no siempre funciona como debería. Sé que hay jueces que son duros por el simple hecho de ser duros. Sé que hay oficiales que hacen cumplir la letra de la ley sin ninguna consideración por las circunstancias. Sé que hay burócratas que dicen, solo estoy haciendo mi trabajo, sin pensar en el impacto humano de ese trabajo. Y sé que esos fracasos erosionan la confianza pública, crean cinismo y hacen que el mundo sea un poco más frío. Pero también sé que hay personas maravillosas en todo el sistema que lo hacen bien, que lideran con compasión, que ven a los humanos ante ellos, que usan su poder sabiamente y con misericordia. He conocido a tantos de ellos a lo largo de los años y me dan esperanza de que podemos hacerlo mejor, ser mejores y crear un sistema que sirva a los más altos ideales de la dignidad y compasión humana. Así que, déjenme preguntarles esto. ¿Creen que fui demasiado duro con el oficial de control de estacionamiento que escribió esa multa o no lo suficientemente duro? ¿Debería haber consecuencias para los funcionarios que ejercen su poder sin compasión? Tengo genuina curiosidad por saber qué piensan. Y aquí hay otra pregunta. Si estuvieran en mi posición esa mañana, ¿qué hubieran hecho? ¿Hubieran desestimado la multa, como hice yo, o hubieran aplicado la multa porque las reglas son las reglas? Déjenme un comentario con sus pensamientos honestos. Leo cada uno y aprendo de ellos. Una cosa que quiero dejar clara es que no creo que sea especial por lo que hice. No creo que merezca ningún elogio particular por mostrar decencia humana básica. Esto debería ser el estándar, no la excepción. Todo juez debería estar pensando de esta manera. Cada persona con poder sobre otros debería estar ejerciendo ese poder con sabiduría y compasión. El hecho de que sea digno de mención cuando alguien lo hace es en realidad un poco triste. Significa que hemos normalizado la crueldad y la indiferencia burocrática a tal grado que la amabilidad se destaca. Podemos hacerlo mejor que eso. Debemos hacerlo mejor que eso. Y comienza con cada uno de nosotros en cualquier posición que ocupemos, tomando la decisión de ver a las personas, comprender sus circunstancias y responder con compasión siempre que sea posible. Si eres maestro, significa entender que el niño que no hizo su tarea podría estar lidiando con el caos en casa. Si eres jefe, significa reconocer que el empleado que ha estado distraído últimamente podría estar pasando por algo difícil. Si eres un representante de servicio al cliente, significa tratar incluso al cliente más enojado con paciencia y humanidad. Si eres juez, significa mirar más allá de la citación a la persona parada frente a ti. Así es como cambiamos el mundo, no con grandes gestos, sino con pequeños actos de compasión multiplicados a través de millones de interacciones todos los días.
El caso de Sarah Mitchell fue un pequeño momento en una pequeña sala de tribunal en Providence, Rhode Island. Pero le importó a ella y le importa a todos los que escuchan esta historia y tal vez piensen un poco diferente sobre cómo usan cualquier poder que tengan. Voy a decirles una cosa más sobre ese caso y luego quiero llegar a mis pensamientos finales. Aproximadamente un año después de que desestimé la multa de la señora Mitchell, fui honrado por la Asociación de Abogados de Rhode Island por mis años de servicio. Fue una ceremonia agradable, muchas palabras amables, una placa para mi oficina. En la recepción posterior se me acercó una mujer a la que no reconocí al principio. Entonces me di cuenta de que era Sarah Mitchell. Llevaba un hermoso vestido azul y tenía color en sus mejillas. Parecía una persona que había encontrado su camino de regreso a la vida. Me dijo que había leído sobre la ceremonia en el periódico y quería venir a agradecerme en persona una vez más. Pero también quería decirme algo. Ella dijo: «Juez, comencé un fondo de becas a nombre de mi esposo. Es para personas que enfrentan dificultades financieras debido a facturas médicas o gastos funerarios. Recaudamos suficiente dinero para otorgar 3 becas este año para ayudar a las personas a pagar sus facturas y recuperarse. Y quiero que sepa que la inspiración para ese fondo fue usted. La amabilidad que me mostró, quería transmitirla, quería multiplicarla». Me quedé sin palabras. Esta mujer había tomado la compasión que le había mostrado y la había convertido en algo que ayudaría a innumerables personas más. Había tomado su dolor y lo había transformado en propósito. Había tomado la misericordia que recibió y la había magnificado. Ese es el poder de la compasión. No solo ayuda al destinatario inmediato, crea un efecto dominó que se extiende mucho más allá de lo que podemos ver o medir. La abracé de nuevo y le dije lo orgulloso que estaba de ella, cómo su esposo estaría orgulloso, cómo estaba honrando su memoria de la manera más hermosa. Ella sonrió y dijo: «Aprendí del mejor. No creo que sea el mejor, ni por asomo, pero estoy agradecido de que algo que hice un martes cualquiera por la mañana terminara creando algo tan significativo. Ese fondo de becas todavía está operando hoy, 5 años después. Ha ayudado a docenas de familias que se estaban ahogando en deudas médicas o costos funerarios. Ha mantenido a las personas en sus hogares. Ha permitido que los padres sigan alimentando a sus hijos. Ha evitado una catástrofe financiera para personas que colgaban de un hilo. Y todo comenzó porque elegí la compasión sobre la burocracia en mi sala una mañana. A eso me refiero cuando digo que nuestras pequeñas decisiones importan. Así que esto es lo que quiero dejarles, ya seas juez o maestro, oficial de policía, o padre, jefe o amigo. Tienes poder en la vida de las personas, tienes la capacidad de hacer que su día sea mejor o peor, de verlos o ignorarlos, de mostrar compasión o retenerla. Elige con cuidado, elige sabiamente, elige con tu corazón y con tu cabeza, porque esas decisiones se extienden en formas que nunca verás por completo. Moldean vidas, cambian trayectorias, enseñan lecciones, crean el mundo en el que todos tenemos que vivir. Si esta historia significó algo para ti, si crees en la justicia igualitaria, templada con misericordia como yo, hazme un favor. Presiona ese botón de me gusta y suscríbete a este canal. Activa ese icono de campana para que nunca te pierdas otra historia de mi sala. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje, alguien que esté pasando por un momento difícil, alguien que trabaje en las fuerzas del orden o en los tribunales, alguien que crea que el carácter importa más que el dinero en efectivo, que la compasión importa más que las reglas, que las personas importan más que los procedimientos. Y mira el siguiente video en tu pantalla. Tengo otra historia increíble de mi sala que no creerás. Se trata de un veterano que compareció ante mí y lo que sucedió después cambió nuestras vidas. Prometo que querrás verlo. Soy Frank Caprio. He estado en este estrado durante 40 años porque creo en algo simple. Todos somos iguales ante la ley. Cada uno de nosotros, ricos o pobres, poderosos o impotentes. Y esa ley debe aplicarse con sabiduría, con discreción y con compasión, porque no solo estamos haciendo cumplir las reglas, estamos sirviendo
a la justicia. Y la justicia sin misericordia no es realmente justicia en absoluto, es solo castigo. Y el castigo, por sí solo, nunca ha curado a nadie, ni ha hecho que el mundo sea mejor. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por preocuparse por estas cosas. Gracias por creer como yo que podemos hacerlo mejor, ser mejores y crear un sistema que sirva a los más altos ideales de la dignidad humana y la compasión. Que Dios los bendiga. Cuídense unos a otros. Muestren amabilidad siempre que puedan. Y recuerden, el respeto no cuesta nada, pero vale todo. Los veré mañana con otra historia, otra lección, otro recordatorio de por qué este trabajo importa. Hasta entonces, sean buenos el uno con el otro.